Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Cuídate, lava las manos con frecuencia, practica la distancia social. Esta es la sesión 23. Trata acerca del misterio pascual en el tiempo de la iglesia. Ese es el título. Si quisieras abreviar, podrías poner liturgia, por ejemplo. Ok, avanzando. La clase pasada dijimos que hemos terminado el tema central de este curso, quién es el cristiano, y ahora nos interesa ver cómo obra, cómo vive, cómo habla. En concreto, en esta sesión vamos a ver cómo vive o cómo celebra el cristiano lo que es decir, ser cristiano. Por lo tanto, hijo en el Hijo Jesucristo, que vive para el Padre con obediencia y con amor, y que ese amor se llama el Espíritu Santo y que ama a sus demás hermanos. Ese vivir corresponde a quien es ese cristiano. Dios de alguna manera cuando le da su gracia en el bautizo, lo convierte, etcétera, lo hace ser cristiano y lo hace vivir así. Es decir, te configura como quien eres, pero a la vez te da la vida que corresponde a quien eres. Y luego obrarás así, hablarás así. La interpelación de esta clase. Aquí cuando lo poníamos en clase no aparecía la foto de San Juan Pablo II, era la pura preguntita y luego ya poníamos la foto. La pregunta es, bueno, si Jesucristo estuviera entre nosotros o si dijéramos eso, ¿es verdad o no? Y en clase hemos insistido en que Jesucristo está verdaderamente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Es decir, vino hace 2000 años y se quedó. Y está ahí en el oratorio, está ahí en el sagrario. Realmente está, con la fe sé que está, más bien está, y porque Dios me da la virtud de la fe, creo en que está. No es que yo haga que esté, ¿no? Sino siempre ha estado ahí y está con nosotros. Ahora uno no lo ve, los ojos, la voz, la cara, pero Él está ahí. Es el mismo de hace 2000 años. Aquí la clave de lectura de esta sesión es que lo que el cristiano cree, y eso tiene que ver con todo lo que hemos explicado en la primera parte del curso, cree quién es Dios y quién es el hombre, el mundo, eso que se cree se celebra y se celebra en la liturgia. Estas dos sesiones, 23 y 24, se explica lo que es la liturgia. Luego se vive en la moral, la manera de vivir, y se reza en la oración. Aquí la idea clave es Cristo está presente en sus sacramentos, está ahí, realmente es Él, Él mismo. Estas presentaciones van a tener dos colores, rojo y verde. En todo el acto litúrgico, por ejemplo en la misa, el hombre alaba a Dios, de alguna manera como que sube, si tú quieres, su oración, su adoración, y luego Dios bendice al hombre, siempre. Y aquí la flecha roja es lo que hace Dios con el hombre, lo bendice. Y porque lo bendice, el hombre puede a su vez otra vez alabar a Dios, Dios lo bendice y se forma un círculo virtuoso. En los sacramentos siempre están las dos cosas. Dios que bendice, que es lo principal, y luego el hombre que porque ha sido bendecido responde a Dios. ¿Ok? Siempre Dios va primero y el hombre le sigue de alguna forma. Esta presentación tiene unos cuantos apartaditos, pocos. Aquí lo que nos interesa ahorita es hablar de cómo obra la Santísima Trinidad en los actos litúrgicos. Entonces, primera persona de la Trinidad, bien lo sabes, no es engendrada, principio de principios, Dios Padre, cómo actúa en la liturgia de la iglesia. Y aquí los colorcitos, como los dijimos, cuando decimos liturgia, estará en rojo y en verde. Dios que bendice y el hombre que responda. Entonces, mm, Dios bendice al hombre. La bendición principal de Dios es el envío de su Hijo y con el envío de su Hijo pues vendrá el Espíritu Santo que después se dará dado en plenitud. Ese Espíritu Santo es el que nos configura a ser otros hijos de Dios. Esa es la gran bendición de Dios. Es decir, no soy un animal en una creación que allí está y que pues es muy interesante y muy perfecto, tiene muchas virtudes. Eso es muy pobre. El hombre, porque Dios es grande y así lo ha querido, ha sido hecho hijo de Dios. Y quien lo hace hijo de Dios es el Espíritu y es configurado a Cristo. Y entonces el hombre responde al Padre y lo bendice de alguna manera. A ese Padre que es el que merece máxima adoración, porque es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios también.
ese Padre que es fuente de todas las cosas, fuente de toda bendición. Bendecir es decir bien, bien decir. Y en el caso de Dios, cuando bendice, prácticamente crea. O sea, la inteligencia de Dios y el verbo de Dios, si tú quieres, es creador, ¿no? Entonces todo viene del Padre y todo se dirige al Padre. El sacramento más importante del cristiano, que es la misa, es el culmen de todos los sacramentos. Lo que hace es entregar al Padre lo más valioso que tiene, que es su Hijo. Es decir, el cristiano unido a su Hijo, unido por el Espíritu Santo, se entrega al Padre. Entonces se ve como el Padre, pues será el fin de la liturgia y es el inicio de toda bendición. La segunda persona de la Trinidad es Jesucristo, el Hijo de Dios, y Cristo obra eh, como mediador, ¿no? Mm, De alguna manera, en todo acto litúrgico se hace presente el misterio pascual. El misterio pascual dijimos que es el misterio salvador, pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. Todo tiene que ver con eso, la salvación viene por allí. Se hace presente ese misterio porque el Espíritu Santo obra de alguna manera, es decir, es quien junto con Jesucristo lo hace presente de alguna forma. Mm, Jesucristo también se le puede decir que es el mismo sacramento. ¿En qué sentido? En que en Él está la bendición de Dios y que por otro lado el hombre es capaz de bendecir a Dios en Jesucristo. Unido a Cristo lo puede bendecir, si no, no puedo brincar el abismo entre Dios y el hombre. Con el único mediador, que es Él, que me consigue la salvación y que me permite acercarme al Padre, puedo alabar al Padre. Entonces, en ese sentido, Jesucristo es incluso sacramento, su iglesia es sacramento y la iglesia es Cristo y sus cristianos. El Espíritu Santo es el gran conector, si tú quieres, entre Dios y los hombres. Él es el que va a dispensar todas las gracias, como bien lo dice aquí. Dispensa el misterio de la salvación y da al hombre la fuerza, el amor para adorar al Padre, para alabarlo. Y esa iglesia, que es peregrina, es decir, no tiene su morada en la tierra, sino que está dirigida al fin de los tiempos, ya de alguna manera vive esa liturgia celestial, unida a la iglesia triunfante, la iglesia militante, va alabando a Dios, al Padre. Y el Espíritu Santo, como ya se dejó ver en la lámina anterior, tiene un papel relevantísimo, es la tercera persona de la Trinidad, tiene un papel preparatorio en la liturgia, porque el hombre puede decir Abba, papá, o responder a Dios si es que tiene el Espíritu, y ese Espíritu prepara a la asamblea, es decir, a toda la iglesia unida a Cristo, que es la iglesia, a vivir bien los actos litúrgicos. Entonces tiene ya un papel preparatorio y luego ya en la celebración, digamos así, está ahí también. Ok, el Espíritu Santo se presenta y actualiza la obra de Cristo. Es necesario que actúe para que se dé y que el cristiano participe de esa obra salvífica. Y luego también depende de la medida en que el cristiano está bien preparado, aprovecha mejor los sacramentos o no. Es decir, cuando alguien se va, por ejemplo, a confesar y está arrepentido seriamente, con buen propósito de enmienda, etcétera, hace su penitencia bien, la que le dejan, pues Dios le lo bendice con más gracias que alguien que lo hace un poquito porque pues, lo tiene que hacer y su papá le dijo y en fin, ¿no? Entonces ahí también el Espíritu Santo, en la medida en que el cristiano se abra al Espíritu Santo, lo prepara para vivir mejor esa vida litúrgica o esa celebración de su vida. Aquí había una actividad un poco sugerente que no la vamos a poder ver. Aquí está el canal, se llama amantes.org y ahí hay videos que sacan cada 14 de febrero que son un poquito, los ves y te parecen medio escandalizante, pero luego siempre cierran bien. En ese sentido es como son muy sugerentes, te captan la atención, pero luego te transmiten un mensaje bueno. Y aquí lo que íbamos a ver en ese video, que no lo vamos a ver, es el tema del matrimonio, como el matrimonio es sacramento, ¿no? Y lo sobrenatural del matrimonio, que es el matrimonio y su sacramento. Este video está padre, sí es un poco provocativo al inicio, pero explicado bien, la verdad es que está padre. Entonces la página se llama Amans, o sea, amantes, pues, amantes.org. Ya, aquí están las preguntitas. Alguna a lo mejor se puede responder, pero yo diría déjalas en blanco y no nos compliquemos la vida. Velas, respóndetelas a ti mismo. ¿En qué sentido la gracia potencia lo humano?
Aquí había una explicación buena del profesor, bueno, que era todo lo sobrenatural se fundamenta en lo natural. Entonces, en la medida en que el hombre es virtuoso, por ejemplo, es generoso con los demás, es fiel, es buen amigo, etcétera, las gracias de Dios que tienen que ver con la generosidad de la entrega, como que arraigan bien y el cristiano es capaz, con perfección humana y perfección divina, de responder a lo más. Cuando el hombre le faltan muchas virtudes humanas, por ejemplo, es flojo, pues no puede vivir la virtud de la laboriosidad que tiene que ver con hacer bien el trabajo y ofrecérselo a Dios, por ejemplo. Entonces la gracia necesita de lo humano, necesita de las virtudes humanos. Alguien que no tiene virtudes humanas no va a entender nunca el tema de la gracia de Dios, por ejemplo. Ok, y esto es como consecuencia de lo que sigue. Si yo tengo virtudes humanas y por lo tanto virtudes sobrenaturales porque las acepté cuando Dios me las regaló, voy a tener una vida humana virtuosa y una vida espiritual poderosa. ¿Quiénes son los santos? Los que tienen más perfecciones humanas también, ¿no? Ok, esa tres nos las vamos a brincar. Casi siempre pienso que tengo que omitirla para el siguiente año. Hace ratito vimos el papel de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo en la liturgia. Ahorita vamos a hablar de los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Aquí esta definición es clásica y es muy buena. Se llama los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina. Esta definición tiene siglos en la Iglesia y es una joya. Sacramentos, porque Dios bendice y el hombre alaba, como dijimos en los dos colores. Cuando dice signos, eso quiere decir que cuando el sacerdote o el ministro ordinario de un sacramento realiza el sacramento, hay cosas que le entran por los ojos y por los oídos al hombre. Es decir, en un bautizo yo veo como al niño le echan agua en la cabeza, no 3 veces. Eso significa que va a quedar limpio, que muere a la vida antigua y al pecado y ahora renace de una nueva forma. Y cuando el sacerdote dice las palabras, yo te bautizo en el nombre de, ahí se está dando cuenta que se está limpiando. Y si te dice en nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, se ve que ese bebé queda configurado a la vida divina o participa de la vida divina, y la única manera de participar de la vida divina es ser hijo en el Hijo con el Espíritu. Entonces hay signos. Veo el agua, oigo las palabras del sacerdote, y ese signo, digamos, significa lo que está pasando en el sacramento. Y así la Eucaristía, que se convierte en pan el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, y por tanto es alimento del cristiano, y por tanto es la manera de unirse, ¿no? Eso que estoy viendo, entiendo qué pasa, es un signo. Por otro lado, es eficaz. Cuando el sacerdote hace lo que tiene que hacer o el ministro hace lo que tiene que hacer, Dios da su gracia. Si el sacerdote es un malvado y es un pecador, pero es sacerdote y celebra la misa, esa misa es válida y sucedió ahí la consagración y ahí está Jesucristo. Otra cosa es que él comete un pecado muy grave si la celebra de manera grave, con un pecado grave, ¿no? Pero son signos eficaces. Es decir, o si ese sacerdote deja de ser sacerdote y a mí me bautizó, oye, ¿mi bautizo es válido? ¿Sí o no? Claro que sí. Él solamente es instrumento y Dios quiere que su gracia pase por ellos. Entonces, eso también da mucha tranquilidad. Independientemente del que el ministro sea bueno o no, Dios actúa. Si es bueno, ayuda más a los fieles, obviamente. Signos eficaces de la gracia, es decir, ahí la realidad sobrenatural es lo más importante, es lo que está pasando, aunque yo veo por fuera un niño que le echan agua y que llora, ahí ese niño está siendo transformado, como le explicamos. Luego, los sacramentos son instituidos por Cristo. Son 7 que Él instituyó, por lo tanto no son más ni menos. Y la iglesia los recibe. Son de Cristo para su iglesia. Por lo tanto, no puede aumentarlos. Oye, falta un sacramento, vamos a inventar uno, ¿no? O quita, vamos a quitar la confesión porque me da mucha pena. Pues tampoco, ¿no? Todos se ven la mano de Cristo, cómo los va instituyendo en la Sagrada Escritura, excepto la confirmación, donde se ve que sus apóstoles confirman y dan la plenitud del Espíritu, y tampoco se ve la unción de los enfermos, aunque se ve a los apóstoles ungiendo enfermos, ¿no? Y siempre se ha
pensado y se ha dicho que Cristo los instituyó y que por eso los apóstoles lo hacen. Esos sacramentos están en su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es Cristo y los cristianos. Y si Cristo es el sacramento por esencia, como lo dijimos hace ratito, y si Cristo es el que actúa en los sacramentos, luego pues los sacramentos están ahí, en su iglesia, no pueden estar en otro lado, ¿no? Ahora con el coronavirus, pues no los puedo conseguir en un almacén, en Costco, no existe. Y luego la vida divina nos viene por los sacramentos. Por eso el cristiano los vive. Y para él lo más importante es vivir la misa, la confesión, por ejemplo, y tener, obviamente, antes bautizo, confirmación. Bueno, ya, basta. Explicación. Aquí conoces bien, estos son los 7 sacramentos. Los 3 primeros se llaman de iniciación cristiana. La foto es muy clara o el dibujo. Bautizo, fuego, es confirmación. Muy claro, Eucaristía. Son los de iniciación cristiana. Un cristiano maduro tiene los tres. Un cristiano que no tiene la confirmación no es un cristiano maduro. ¿En qué orden se dan? Hoy en día, y es el mejor orden, primero se bautiza, luego se confirma y luego ya puede recibir la comunión. ¿Por qué? Porque el bautizo es el inicio a la vida cristiana, la confirmación es la plenitud de ese inicio de la vida cristiana y ahora sí, ya siendo un cristiano en plenitud o adulto, acude al sacramento más grande que tiene la iglesia, que es la Eucaristía. Antes a los viejitos, como yo, primero te bautizaban, luego ibas a la primera comunión, te daban tu catecismo y luego después de unos 5 años, ya que eras mayor, te daban la confirmación. Ese orden tenía una razón pastoral. Me agarro al niño chiquito, luego le doy una catecismos a los 7, 8, 9, 10 años, luego a los 15 les vuelvo a dar otro cursito y luego ya pues lo pesco en el matrimonio. Pero realmente el orden teológico más adecuado es este y la iglesia está regresando a ese orden. Luego hay 2 sacramentos de curación, que es este y este. Este es el de la confesión y muy claro, último, unción de los enfermos. Es decir, el hombre que está en pecado puede recibir la gracia de Dios y es limpiado. No hay ninguna garantía de no pecar por estar bautizado, ni mucho menos. Más bien uno pues camina y levanta polvo y peca. Hay otros 2 sacramentos que se llaman para el servicio de la misión y de la comunión, que son el matrimonio y orden sacerdotal, que dijimos que tiene 3 grados: diaconado, presbiterado, episcopado. Es decir, hay diáconos, hay presbíteros o padrecitos, común y corriente, y luego obispos. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Comunidad sacerdotal. Es muy evidente que la iglesia es una comunidad sacerdotal, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo es profeta, sacerdote, rey. El cristiano es profeta, sacerdote, rey. Y explicamos por qué la clase pasada. Y por lo tanto, ese pueblo va a ser un pueblo real, va a ser un pueblo sacerdotal y un pueblo profético, porque tiene esas 3 cosas. Cuando dices que es una comunidad sacramental o sacerdotal, perdón, lo que está subrayando es su carácter sacerdotal. Ese pueblo congregado en un bautizo, en una confirmación, en una misa, es un pueblo sacerdotal y puede ofrecer al Padre cosas grandes. El sacerdocio común de los fieles, que todo el mundo tiene y que unido al sacerdocio ministerial permite alabar a Dios, se da en el bautizo, cuando uno queda configurado a Cristo, que es sacerdote, mm, y luego también se perfecciona en la confirmación, aquí no lo dice el catecismo, y luego también ese sacerdocio se le da, pero es un sacerdocio ministerial a los ordenados, diáconos, presbíteros, obispos, que es distinto. Este es el sacerdocio común que unido al sacerdocio ministerial, siempre juntos, alaban a Dios. Luego, cuando uno va a recibir un sacramento o se acerca, pues tiene que disponerse, es decir, estar bien dispuesto. Lo que dijimos hace ratito, el Espíritu Santo actúa antes del sacramento. Y ya en el mismo sacramento también uno se va disponiendo. Por ejemplo, en la misa es muy claro cómo primero está la palabra de Dios, las lecturas. Ya dijimos hace muchas clases cuántas lecturas son. Primera, Salmo, segunda y luego el Evangelio. Eh, Ahí de alguna manera ya está Cristo presente, porque se proclama la palabra de Dios. Además, cuando están dos o más unidos en mi nombre, ahí está Cristo. El cristiano se prepara y luego ya vendrá en la misa,
la plegaria eucarística, donde está la consagración y después la comunión, por ejemplo. Entonces el Espíritu Santo va preparando a esa asamblea, a esa iglesia. Si ese cristiano trata de vivir bien cada sacramento, hay frutos en su vida y se nota. Es decir, ahí se ve muy bien cómo el Espíritu Santo realmente actúa. Hay gente que es heroica y que es mártir, o gente que se porta bien, muy bien y lo hace en serio, ¿no? Y eso es porque el Espíritu Santo está actuando. Y es porque sus sacramentos tienen fruto y esa persona los recibe porque está bien dispuesta. Entonces, tiene mucho que ver con prepararse bien. Dice un escritor espiritual que si uno viviera bien una única misa, sería santo. Y es verdad, porque si uno se hace Cristo en la misa, pues ya, está santificado, eres Cristo. El tema es que uno no se dispone bien y por lo tanto los frutos no son tan grandes. Y se trata de disponerse. Esta actividad estaba padre, te la vas a perder, no la resuelvas. Fue una serie que fue un fracaso, que se llama Proof, duró una sola temporada y vamos a ver el primer episodio, el primer capítulo, el inicio, unos cuantos minutos. Está padre. Se trata de una doctora que tuvo una experiencia muy cercana de la muerte y que de alguna manera pues quedó marcada. Y hay un señor que tiene cáncer, gringo, multimillonario, que quiere que le diga qué hay después de esa vida, etcétera. Y el inicio, le presentan un enfermo muy mal a su quirófano, llega ella, etcétera, lo saca adelante y la idea era hacer una comparación entre lo que hace la doctora y los sacramentos, ¿no? Ahí se veía muy bien cómo los sacramentos tienen palabras, que son la forma, y cómo son obras o gestos, que es el agua o echarle en la cabeza al niño, que ese es el gesto, más las palabras del Padrecito. Y así los 7 sacramentos, todos tienen palabras y gestos. Entonces íbamos a hacer una comparación, ya no la hicimos. Aquí no hay que resolver nada, te explico alguna cosa. La doctora reza una oración mientras está operando, reza una Ave María en latín, cosa que está padre. Somos universitarios, latín, ok. Y luego ya, todo lo que hace la doctora y la relación con los sacramentos. Aquí se acaba esta clase. Hay una catequesis padre reciente, más o menos, del Papa Francisco sobre sacramentos, por si te interesara, que sepas que existe. Y bueno, pues hay muchas indicaciones sobre cómo vivir los sacramentos por parte de las congregaciones del culto divino que se encarga de eso. Hay un libro de un padre que vino aquí a la UP hace 3 años a darnos una clase a los humanidades sobre la liturgia, él es experto en liturgia, entonces hay un librito que se puede descargar, en fin. Ok, listo, se acaba la 23, vamos a las 24.